Muy buenas tardes con cada uno de los presentes. Sean todos bienvenidos a la presentación del libro Cosmogonía Montubia, Memorias del Amorfino, de nuestra querida y estimada doctora Xiomara España Muñoz. Sean todos bienvenidos. Muchísimas gracias a la muy ilustre Municipalidad de Guayaquil, a la organización de la Empresa Pública de Turismo Expo Plaza, la colaboración de Philip de Bogotá y por supuesto a cada uno de los participantes del staff de esta organización. Muy buenas tardes con cada uno de ustedes. Este evento se está retransmitiendo a través de nuestra página web en Facebook y también Instagram y Twitter. Bienvenidos a la presentación. Sobre el texto, este es un abordaje y un proceso de experimentación que ha atravesado por varios momentos. Les presentamos un libro que ha sido, además, revisado por pares académicos. De esta publicación, la autora, Xiomara España, que es además la jefa de publicación, la autora e investigadora principal de esto, quien les habla, Jefferson Cabrera, el ilustrador de la portada y también parte del equipo editorial. No se encuentra con nosotros, pero nos está viendo Laila López Navas, quien se encargó del proceso de maquetación y diagramación. Nuestra queridísima Lisbeth Dávila Santillán, quien nos apoyó con la asistencia de coordinación editorial y el pulir cada uno de los procesos, y además la colaboración de Yanina Suárez Pinzón, Pedro Mujica Paredes y Solange Rodríguez Pepe, para presentar el concepto editorial de quiénes somos y qué hacemos en JLA, Lisbeth Dávila Santillán. Muy buenas tardes con todos. Nosotros como JLA Ediciones pensamos que la palabra se dice y se hace en la voluntad de quien permite que se realicen enunciados como el que tenemos en el cuerpo citado. Los enunciados planteados ahora por el creador de Poiesis del Amorfino se presentan como una forma de descripción, mirar y comunicar, y por lo tanto también de representar y a su vez presentar algo que ya existe a través de una serie de códigos y designaciones para poder evidenciar lo irreal como real. Es decir, es capaz de crear su propia historia. Podemos asociar todo proceso oral como un acto comunicativo de quienes transmiten el arte del amorfino. Pasamos por el acto performativo de pensar y hablar, construyendo pensamiento, siendo seres cambiantes, volubles por naturaleza humana, poniendo en evidencia que nuestra forma de comunicarnos tiene que ver con nuestra cotidianidad. Esta afecta la forma de hacer comunicación y por ende de ser oradores, pues el lenguaje atraviesa por una mutabilidad que le permite tener un contacto con el mundo, con su mundo. Lo que en un momento dado se siente verdadero, en otro puede ser percibido como falso, dependiendo de las circunstancias o el poder del enunciado, tal y como los autores refieren al ejemplificar con el orador de la calle, quien produce palabras desde las imágenes. Es por ello que tenemos el agrado de presentar a la doctora Xiomara España Muñoz. Xiomara fue nacida en Ecuador en el año de 1976, doctora en estudios artísticos, literarios y de la cultura por la Universidad Autónoma de Madrid, máster en estudios artísticos, literarios y de la cultura, con mención en literatura comparada, teoría de la literatura y retórica. Como escritora, ha publicado más de 10 libros de poesía, entre ellos Concupiscencia, Alivio de mente, De cara al fuego, Contraluz, El regreso de Lolita, Jardines en el aire, que fue traducido al árabe por la editorial Jaffa de Egipto, Alejandría, 2016. La Maison Vide, con su traducción al francés en el 2017, y La celebración de la memoria, por la editorial Huerga y Fierro en Madrid, 2018. Es premio cum laude por tu tesis doctoral sobre la obra de Pablo Palacio por la Universidad Autónoma de Madrid en 2019. Además, ha recibido la distinción al mérito educativo y cultural por el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Paján en 2019 también. La distinción al mérito cultural, el premio Leopoldo Benítez Vinuesa por la Universidad de Guayaquil en 2014. La distinción al mérito educativo por el Colegio Ismael Pérez Pazmiño en 2011. El premio Contenta de la Universidad de Guayaquil en 2019 y el primer lugar en el concurso de poesía Juegos Florales en Ambato 2012.
Además, el primer lugar del concurso de poesía Universidad de Guayaquil 2008, mención en el concurso de poesía David Ledesma Vázquez por la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Guayas en 2016. Y además, el premio César Dávila Andrade en Cuenca 2017. Parte de su obra literaria es traducida en inglés, portugués, francés, árabe y japonés. Como investigadora, ha publicado libros de textos, ensayos diversos de arte y literatura, que además hoy nos presenta este nuevo libro de investigación, Cosmogonía Montuvia, Memorias del Amorfino, es parte de un intenso trabajo de investigación, de un proceso de recogimiento de datos, de levantamiento de información, de revisión y de edición sobre el amorfino en la parroquia rural Alejo Lascano. Presentamos así a nuestra queridísima doctora Xiomara España. Muchísimas gracias a Lisbeth, muchísimas gracias a Jefferson y por supuesto a JLA Ediciones y a la Feria del Libro que ha posibilitado que estemos hoy día presentando en este espacio virtual y compartiendo este libro que hemos denominado como Cosmogonía Montuvia. También tengo que agradecer a todas las personas que están conectadas, más de 40 personas veo aquí conectados a través del link de la Feria del Libro, pero también gente conectada a través de las plataformas o redes que manifestó en su Jefferson. Entonces, yo quiero agradecerles profundamente por tomarse el tiempo y también especialmente a las personas que nos acompañan desde la parroquia Alejo Lascano y sus recintos aledaños. Así que es para mí muy, muy emocionante saber que muchos de ustedes están conectados ahí, no los veo ahora, pero sé que están al otro lado de la pantalla y esa es una alegría mayor para mí porque este libro no es mío, este libro les pertenece. Como decía, quiero agradecer a la Universidad de las Artes que desde el inicio ha apoyado este proyecto investigativo, a mis compañeros del grupo de investigación que inicialmente se incorporaron a él, Solange Rodríguez, Pedro Mujica, Denena Suárez, por ese tremendo acompañamiento inicial que debo manifestar, pues fue un pilar fundamental para lo que hoy puede ser parte de esa cosmogonía. Este libro cuenta con varias fases, o este proceso investigativo cuenta con varias fases. Una de ellas fue una propuesta audiovisual, fase que incluyó 3 documentales derivados de este proceso investigativo. Y en este punto debo agradecer infinitamente al cineasta David Grijalva Calero, a su acompañamiento, dedicación e inmediata identificación con el proyecto que lo volvió suyo y trabajó hombro a hombro conmigo. También debo agradecer al entonces presidente de la GAT parroquial, Winston Mieles, quien nos abrió las puertas de la parroquia con una carta de apoyo inicial que nos permitió postular esta iniciativa en la Universidad de las Artes. Y por supuesto, a estos generosos amorfineros que nos abrieron su memoria para documentar todo lo que hoy trae en este libro. Quiero agradecer a don Guillermo Mosquera, a la señora Monserrate Rivera, a don Fausto Buenaventura Salazar, a doña Monserrate Muñoz y a don Guillermo Mosquera, pero también a Yercito, que no cuenta en estos documentales, pero que ya tendremos sorpresas alrededor del trabajo también que tiene Yercito, que es un niño de la parroquia que pertenece al recinto Las Palmas, de la parroquia Alejo Lascano, y en fin, a todos quienes hicieron posible este libro y que durante el proceso de documentación e investigación etnográfica he venido trabajando en paralelo y que hoy tenemos como resultado. Aquí quiero presentarles, ya para entrar en el contexto del libro, la parroquia rural Alejo Lascano. Es una parroquia cerca de 5.700 habitantes, que cuenta con varios recintos, que no los voy a decir todos, pero bueno, hay muchos de los que también ya veremos más adelante en esa cosmogonía de lo que es el amorfino, recintos Guavito, El Mono, Limón, Sotachita, Sota Grande, como decía, La Palma, Cañoso, Esperanza, y hay otros montones, pequeñas poblaciones que están alrededor de la parroquia Alejo Lascano. ¿Me ayudas avanzando las diapositivas, por favor? ¿Seguro? Bien, mientras avanzan las diapositivas, yo quiero hablarles un poco
de por qué Cosmogonía Montubia. Muchas veces me han refutado en las redes sociales, amigos, amigas. Regresa un poco la que tenías, la otra diapositiva, por favor, eh, que decía Montubio o Montubio. Esa idea de Montubio o Montubio, una con B, otra con V. Ha habido mucha discusión y mucha gente dice que no tiene importancia. Para mí tiene una importancia capital porque desde la época de Juan León Mera, en 1892, él publica un libro que son los Cantares del Pueblo Ecuatoriano, y ahí él ya hace esa primera enunciación de lo Montubio para referirse al habitante del campo y de la selva, que equivale al chagra de la sierra. También en la época del 30, en 1930, José de la Cuadra y todo el grupo de Guayaquil, estos escritores que alzaron la bandera de la cholada y la montubiada y que registraron casi megafónicamente toda la voz de los montubios, empiezan a escribir Montubio con V, y esa ha sido una larga lucha también para ingresarla dentro de la RAE, porque se constituía la palabra como una persona montaraz y grosera. Era lo que nos decía el diccionario que era el Montubio. Pero en el 2019 se logra actualizar una línea dentro de esa descripción donde consta en esa entrada Montubio o Montubia con V, donde dice que es el campesino de la costa, el campesino de la costa. La inclusión de Montubio se dio por solicitud de la Academia Ecuatoriana de la Lengua. Y me parece que esta lucha no ha sido en vano, porque tiene que ver con la identidad y tiene que ver con eso que yo denomino la cosmogonía montubia, todo un mundo paralelo de repente al que nosotros conocemos dentro de otros espacios y que le pertenecen a él, y que por supuesto no tiene que ver con una persona que pueda ser grosera, sino que tiene su propia significación, sus propias palabras, su propia identidad. Y eso para nosotros es muy importante, por eso el libro Cosmogonía Montubia tenía que ir con ese título. Avance, por favor, la diapositiva. Bien, dentro de lo que es el libro, Cosmogonía Montubia, lo primero que podemos encontrar en él es un estudio prologar que he realizado a partir de todas las investigaciones. Han sido 2 años de investigación, un estudio prologal que tiene que ver mucho con todo ese acervo cultural que hay a través de lo montubio, ¿no? de esta idea del montubio de la costa ecuatoriana. Entonces, ahí lo hemos dividido en varias secciones que tiene que ver con la memoria, porque lo que tratamos aquí es de registrar. No soy afecta a la palabra rescatar, pero creo que sí registrar lo que son los chigualos, lo que es ese canto que se hacía en el altar en la época de Navidad y que hoy básicamente se ha perdido, se ha diluido en el tiempo. Y por otro lado, hemos hecho una serie de entrevistas a varios cultores y cultoras del amor fino. Tenemos ahí estas entrevistas y por último un recogimiento de estos amorfinos a través de varios de estos cantores populares de la parroquia Alejo Lascano y de sus recintos aledaños, y concluye con un epílogo, el mismo libro realizado por una de nuestras compañeras, que es Janina Suárez. ¿Cómo nace este proyecto de la cosmogonía montubia? Nace a partir de una indagación, como decía, etnográfica, visitas a distintas comunidades, recogimiento de datos por medios de entrevistas, también recopilar las rimas, que muchas están perdidas ya, ya no están en la memoria. Los portadores de estas rimas han sido nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, y que desafortunadamente ya no están y por lo tanto se van desapareciendo, se han ido diluyendo con el tiempo, y la idea es justamente tener esa posibilidad de recopilar la mayor cantidad posible. También era voluntad que al final de este libro hubiese un glosario de términos montubios con el que estoy trabajando, pero creo que en una segunda edición del libro se podrá incorporar, ahora no se alcanzó a hacer.
por varias situaciones, pero en todo caso, la idea es seguir indagando, ¿no? Por este universo enorme que es el universo del Montubio. También lo que les decía, entrevistas a los mayores, entrevistas también a docentes, a estudiantes de la comunidad, pero también de fuera de ella. Eso es cómo nace el libro desde ahí, desde ese registro, nace toda esta información que hoy vamos a tener. Bien, si avanza la diapositiva. Bueno, yo pienso que hay variadísimas manifestaciones de lo que considero como una cosmogonía del ser Montubio, ¿no? Está representada en diversas actividades o costumbres del habitante de la costa del litoral ecuatoriano. Unas aún subsisten, por ejemplo, el velorio, la celebración ritual de las 9 noches de los difuntos, el velorio a los santos como el Señor de las Aguas, a quien se le reza durante 3 noches seguidas cuando hay sequía y riesgo de perder la cosecha. Quienes de los que no han sido parte de nuestros mayores, sobre todo recuerdan estas tradiciones, ¿no? Que se han ido perdiendo. Yo las recuerdo en mi infancia, yo soy montubia, me considero 100% montubia, lascanense, pero estos patrimonios orales ya no existen hoy en día. Lo que se hacía, el canto del velorio, en lo que se denominaba chigualos, que eran versos cantados ante un altar para celebrar la llegada del niño Dios, por diversas razones, los chigualos y los amorfinos han ido desapareciendo. Y aunque hoy por hoy se tratan de mantener, se trata de que subsistan de manera imitativa, no dejan de ser una representación hasta cierto punto alegórico, porque lo vemos en muchísimas otras representaciones. En la televisión hemos visto estas alegorías de lo montubio que realmente no los representan, ¿no? Y son alegorías, son imitaciones que muchas veces desconfiguran la real dimensión que tiene el Montubio dentro de la identidad del habitante de la zona costera del Ecuador. Las celebraciones en el altar, aquí verán un pequeño altar de la señora Monserrate Rivera, que todavía, de los pocos que todavía subsisten, de las familias que aún conservan sus altares, estaban regularmente en el centro de la casa, en la sala. Tenían estas particulares fiestas en el mes de diciembre. Los chigualos tienen su origen en antiguas costumbres versales traídas desde España, pero en las zonas rurales de la costa se fueron adaptando hasta interiorizarse y convertirse en apropiaciones de manera sincrética, es decir, ahí interviene mucho el sincretismo religioso, ¿no? Cómo se mezclan estas dos ideas de lo religioso con lo pagano. Estas representaciones íntimas venían a considerar o a consolidar lo que significa para el campesino la familia, la casa, el entorno del recinto y las pequeñas comunidades, constituidas por parientes y amigos que se reunían en días previos o incluso en la misma noche de Navidad para cantarle al Niño Dios con fervor y alegría. Eran pequeñas estrofas, duplas de versos que se iban repitiendo en coro a manera de estribillo en el altar de la familia anfitriona. Estas escenas eran comunes en las zonas rurales de la costa ecuatoriana, especialmente en la provincia de Manabí, hasta la década de los 90, y se constituía en una tradición que comenzaba el 6 de diciembre con el cambio pase del niño a la casa de sus padrinos, quienes fungían de anfitriones y se alternaban año a año los padrinos, ¿no? Se escogía para el efecto a un prioste, quien confeccionaba el ajuar nuevo para el niño, preparaba el altar, altar como esto, había unos altares mucho más grandes, y una serie de adornos elaborados con papel celofán y papel brillante para recibir en la casa con las mejores galas, por supuesto, a los invitados. Ahí tenemos algunos amorfinos. También se elaboraban una serie de contrapuntos dentro de estos cantos que se realizaban. Es interesante también conocer que existían heterogéneos en este altar. Es decir, hombres, mujeres, ancianos, niños intervenían sin ningún problema. Y todos cantaban versos como estos, ¿no? Pero se cantaban. Yo los diré en versos, no los voy a cantar, pero los voy a decir en versos. Eso le quería preguntar, mi querida Xiomara. ¿Cuál es la diferencia? Porque en el texto, y bueno, no sé si lo pueden ver, tal vez no porque estamos compartiendo pantalla. No, sí se ve perfectamente. Hacemos una diferencia entre el chigualo y el amorfino.
sería importante que tal vez desde la lectura se pueda interpretar de diferente manera para que se entienda esta diversidad, esta variedad desde el oral, porque mucho de lo que se ha tratado de rescatar tiene que ver con la oralidad y con todo lo que nos ha mencionado, y que seguramente a todos nuestros escucha y también espectadores les llama la atención. Lo que se está recogiendo aquí no se ha editado para alterarlo, sino que se ha seguido un estricto proceso para respetar exactamente cómo se produjo, proceso devenido de los 2 años que nos ha comentado. Entonces, nos gustaría saber y escuchar de su parte esa pequeña diferencia a nivel de comunicación oral entre el amorfino y el chihualo. Hay una pantalla negra, Jefferson, ya, gracias. Bien, eso justamente iba a comentar. ¿Qué era el chihualo? El chihualo se cantaba, no se recitaba. Se cantaba ante un altar y se lo hacía exclusivamente para las festividades del Niño Dios, para las festividades de diciembre. Se lo hacía, como dije hace algún momento, inclusive el mismo 24 de diciembre. Entonces, estos eran cantos alrededor del nacimiento del Niño Dios. No había otra idea, ¿no? Esto era para cantar al Niño Dios, para halagarlo por su nacimiento, pero tenía ya, luego derivaba en otros temas que ya los vamos a ver más adelante. Por ejemplo, aquí dice, qué lindo está el niño que hoy está llegando. Se repite, ¿no? Qué lindo está el niño que hoy está llegando. Con este versito le estoy saludando. Con este versito le estoy saludando, siempre en dupla. ¿Qué vestido tiene? Qué lindo se ve. ¿Qué vestido tiene? Qué lindo se ve. Que ni las estrellas lo igualan a usted. Que ni las estrellas lo igualan a usted. Si pasamos la otra diapositiva, vamos a ver también cómo estos contrapuntos también se constituían en especie de debates entre distintos grupos. A veces había grupos de hombres, a veces había grupos de mujeres, ¿no? Y se contestaban. Aquí hay una de estas contestaciones comentadas por doña Monserrate Muñoz, que guarda dentro de su memoria contrapuntos y estos chihualos lados de su madre. Dice, si el niño quisiera, yo lo premiaría, si el niño quisiera, yo lo premiaría con una corona mañana en el día, con una corona mañana en el día. Y le responde, si no me lo premian, no le importa a usted. Si no me lo premian, no le importa a usted. Que en la mañanita lo invito al café, que en la mañanita lo invito al café. Luego viene otro verso que dice, como respuesta, ¿no? Qué gradas tan altas que tiene este altar, qué gradas tan altas que tiene este altar, que el niño no puede subir ni bajar, que el niño no puede subir ni bajar. Y el otro grupo contesta, qué ingenuo ese coro, qué risa me da, qué ingenuo ese coro, qué risa me da, que si el niño quisiera, volando se va, que si el niño quisiera, volando se va. Porque bueno, tiene toda esta representación de lo que puede ser el niño, ¿no? El niño Dios puede hacer lo que sea. Entonces, pero son estas contestaciones, ¿no? Que son parte de esos contrapuntos que se hacían y que no tenían ningún problema en ser recitados o cantados en este caso por hombres y mujeres. La casa generalmente, estas casas eran de construcción mixta, pilares, rostros de madera, madera perdurable por supuesto, pisos y paredes de caña brava, cortado en tiempo de luna menguante, es propio del campesino de la costa trabajar directamente con las estaciones lunares. El techo era generalmente de cade o de hoja de bijao y amplias ventanas para la ventilación. En este escenario se hacían los contrapuntos que ya digo, entre grupos de hombres, mujeres, donde intervenían jóvenes, adultos, mayores, pero eran composiciones repetidas, como estábamos viendo, a manera de estribillo, lo que es importante que se diferencie de la estructura de la copla que tiene el amorfino, ¿no? La copla del amorfino tiene 4 versos distintos, el chihualo tiene solamente 2 versos que se repiten ahí, como decía, en estas pequeñas rimas, ¿no? Estas actividades no se desarrollaban nunca, por eso digo, hay un importantísimo sincretismo religioso aquí, porque se mezcla lo popular o lo pagano con lo religioso. No se hacían jamás en capillas o iglesias, sino exclusivamente en la casa, en el entorno íntimo, donde los cantores
cantores podían expresar libremente en chanzas, versos, muchas veces hasta jocosas o burlescas, incluso algunas hasta subida de tono, este tipo de composiciones, ¿no? Luego estas composiciones derivaban en lo que se conoce como la ronda. La ronda que con los años se fue transmutando a baile, donde inicialmente la protagonista era la guitarra, posteriormente la ortofónica, la rocola más adelante o el tocadisco que invitaba al goce, al baile, a la comilona, todo siempre patrocinado por los anfitriones de la jornada, los padrinos del niño, ¿no? Después de estos bailes, también habían situaciones a veces problemáticas que se generaban, pero con el tiempo se volvieron bastante comunes, ¿no? Las parejas hacían estas rondas, estos bailes de amor fino, que abrían posibilidades para el cortejo o enamoramiento. En ellas se podía seguir diciendo versos de carácter amoroso, pero también adivinanzas donde las parejas podían estrechar lazos. La posterior llegada del baile resultaba en un punto de inflexión mayor que en múltiples ocasiones terminaba con la huida de los jóvenes enamorados, protegidos por la escasa luz de los candiles o de las velas o de los candiles de querosene, y en medio de la algarabía y tras un descuido del baile, fugaban con el enamorado que ya habían ya tenía todo planificado, ¿no? Estos versos eran... Ok, entonces tenemos un poco de este juego de las tradiciones y que tienen que ver con aquello que todavía parece configurar y que es por ello que se está tratando de rescatar. Entonces, aprovecho esto y esta como que pequeña pausa, tal vez un poco abrupta, para volver a clarificar a propósito de preguntas que se han realizado tanto a través del chat aquí en la plataforma Zoom como en el Facebook. Y tiene que ver con esto de lo que usted bien ha hecho referencia del término Montubio y cómo se asocia con la población, sobre todo lo de la provincia de Manabí. Esta es una pregunta que nos hace Segundo Jiménez. Y él toma como referencia y hace una reflexión de que, bueno, nosotros explicamos de que esto tiene que ver con algo que se puede usar en toda la costa. Y él lo pregunta, ¿se puede hacer? Porque él nos comenta que tiene familia aquí en el Guayas que no se identifica como Montubio y que entonces tampoco se identificarían como morfineros. Y esta pregunta también se encaja con otra que tiene que ver como, entonces, ¿cuál es ese hueco que va? ¿Cuál es aquello que popularmente está y que no está? ¿Cuál es ese ir y venir que tiene que ver con las tradiciones, con lo que acaba de usted comentar respecto a esos momentos en los cuales estaban en el balcón, con la lamparita de queroseno, la otra persona en la parte baja, siempre en este juego de ir y venir, de contestarse, de replicarse, porque se convierte en esto, en una constante réplica? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué todavía podemos escuchar estos amorfinos y tal vez por qué en otros lugares no, pensando de que ya no son montubios? Bien, si pasamos a la otra diapositiva para un poco ilustrar lo que, de lo que ha preguntado Jefferson en relación a las preguntas de algunos de los participantes. Bueno, la identidad Montubio está en cada una de las personas, ¿no? Eso no se puede imponer de ninguna manera. Yo creo que es una cosmovisión particular, cada uno tiene su propia cosmovisión, como puede considerarse indígena, cholo, montubio, o sea, de donde sea, ¿no? Y hay, bueno, ya hay otras también etnias, qué sé yo. Entonces es una cuestión particular y que no se debe impostar de ninguna manera, sino es una cuestión absolutamente voluntaria, ¿no? Hay gente que sale de las zonas rurales y sale a la ciudad y no quiere considerarse montudio y es absolutamente respetable. Hay otras personas que podemos haber salido hace muchos años y queremos seguir con esta raíz porque así lo sentimos, ¿no? Entonces no tiene que ver no tiene que ver con una imposición de ninguna manera, porque si se impone ya sería aculturar y la idea no es que se aculture, sino más bien que se sienta, que se registre. Por eso también decía que no estoy de acuerdo con el tema rescatar, porque no vamos a rescatar nada, lo que estamos haciendo es hacer un registro, una memoria. Me gusta mucho el término memoria porque la memoria registra y la memoria deja en el tiempo, ¿no? Y puede ser imperecedera también. Entonces, la idea de que queden estos textos, que queden documentales, de que queden estos registros importantes,
seguramente posibilitarán que en el futuro o otras personas sientan ese empoderamiento de lo que es el ser montubio o simplemente una valoración, ¿no? O sea, desde distintos puntos de vista se puede pensar. Ahora, esa memoria, Jefferson, me gustaría que al final podamos ver lo de las preguntas para poder un poco terminar las ideas que tengo. Por supuesto que sí. Tenemos, Luego regresaremos a ello porque acaba de decir algo que es de suma importancia y que comentaremos al final para recalcarlo a todos nuestros espectadores. Gracias, Jeff. Dentro de estas entrevistas, una fue una bastante larga e importante a don Fausto Buenaventura Salazar, más conocido como Fausto Guayamabe. Fausto Guayamabe en relación a un cantante popular de Ecuador, y se le decía Fausto Guayamabe porque él también cantaba, ¿no? Fausto Guayamabe es una persona que tiene en su memoria un gran acervo cultural. Wilman Ordóñez ha registrado también parte de sus textos, ha hablado con él, ha conversado con él. Yo en múltiples ocasiones también, porque él es habitante del recinto del Porvenir de la parroquia de Lascano. En su memoria guarda versos, cantores, canciones, historias propias del sector y décimas. Décimas, es un gran decimero, no solamente amorfinero, sino decimero. Guarda ese acervo de su padre, nos contaba en las entrevistas que muchas de estas rimas que él conoce, muchos de estos versos, eran de su madre, que su madre se les repetía, pero que las décimas las decía su padre. Bueno, tiene ahí una historia bien interesante que les invito que cuando ya tengan el libro en sus manos, que algún momento lo adquieran, van a escuchar todas estas historias derivadas de la entrevista, que es bastante interesante. Entonces, vamos a ver, avance un poco, Jeff, avance la diapositiva. Él tiene una gran cantidad de versos en su memoria, como decía, de amorfinos. Hemos clasificado, tenemos una clasificación dentro del libro de los distintos tipos de amorfino que se dicen, pues, ¿no? Aquí tenemos algunos versos de amor, no los voy a leer todos. Por ejemplo, Jesús, qué niña tan bella, la que miro por delante, no le iguala a las estrellas ni al cielo más brillante. Y otro, te voy a hacer un decoro para que vivas grata en la escalerita de oro y un pasamano de plata. Versos absolutamente de amor, tiernos, para enamorar, pero también contrapuntos, ¿no? Estos contrapuntos que me parecen súper importantes de registrar porque también tienen esa memoria de las localidades, de los recintos. Aquí, por ejemplo, se hace mención a uno de los recintos de la parroquia de Alejo Lascano, que es el recinto Guavito Marcillo. Hay Guavito Marcillo, Guavito Grande, Guavito Chico, diferentes recintos. Este contrapunto, que es como dice don Fausto Guayamabe, para contender, ¿no? Para empezar la contienda, dice así: yo no soy de por aquí, yo soy de Guavito Marcillo, y a un supuesto como usted, yo me lo meto al bolsillo. Pa' los de lado, don Roberto, ha muerto un gallo de cría, pa' este poquito cuerpo, un mateancho de agua fría. A mí me gusta cantar con un hombre de buen arte, que sepa por dónde parte y por dónde vuelve a parar. A mí me gusta cantar con uno que tenga orejas, que sepa sobrellevar la consonancia pareja. Entonces, esta inventiva y con estos versos que son propios del sector, me parece que no deben perderse, ¿no? Ya son versos que solamente están reposando en su memoria y ya no se conocen. Y aquí están otras décimas, las décimas que son en este sentido versos burlescos, no son todas las décimas burlescas, ¿no? Pero estas de don Fausto Guayamabe son décimas que tienen que ver con la chanza, con la burla, pero son historias propias del sector. Este es El Diablo de Sota. Si estuviese conectada por aquí nuestra querida Miriam, la muñeca de la culata, que es de Sota, sentiría mucha risa de saber que existe unas décimas sobre su recinto y el diablo de Sota Chica, ¿no? Lo que pasa con el diablo es una historia que se cuenta nombrando algunos personajes, Segundo Espinosa, Pancho Macías, algunas personas, Pablo Gorotiza, los nombres, los apellidos de los habitantes del sector de ese tiempo,
cómo se van registrando aquí a través de estas décimas. Es decir, que es un registro de esa zona, de esa población y también del sentir de esos pobladores y esa relación que tiene el bien y el mal, ¿no? El diablo es una entidad muy presente dentro de las zonas rurales, ¿no? Por ese temor también que tiene que ver con la oscuridad, que tiene que ver con la falta de energía eléctrica, etcétera, también es propicio para generar este tipo de historias. Avanzamos, por favor, porque ya luego nos come el tigre con el tiempo, como dicen los montuyos. Otro de estos registros es de don Guillermo Mosquera, quien nos apoyó enormemente y le tenemos que agradecer el primer libro que llevemos a la parroquia Alejo Lascano cuando lo presentemos ahí, será para estos amorfineros y especialmente para don Guillermo Mosquera, quien ha tenido una precaución mucho mayor y ha sido registrar en cuadernos esos versos. Él ha registrado durante décadas todos esos versos de Amorfino, unos propios, otros inventados, dice él, acotejados, como se diría en buen lenguaje montubio, acotejados unos a otros para que calcen, ¿no? Don Guillermo Mosquera tiene una capacidad de fabulación enorme, tiene versos de distintos tipos, inclusive los tiene clasificados, lo que es mucho más interesante todavía. Avance la diapositiva. Nosotros tuvimos acceso a esos cuadernos de don Guillermo Mosquera, no me los dejó traer, por supuesto, tampoco era mi intención, tuve que fotografiarlos directamente de ahí y el enorme agradecimiento que tengo con él por habernos posibilitado también que estos versos sean parte de este libro y que no mueran, ¿no? No vamos a dar clic ahí por si acaso. Avance la diapositiva, Jefferson, para verlos. ¿Se fue la diapositiva? Creo que perdimos conexión por un problema de red con exactamente las diapositivas. Ya están volviendo. Un momento, por favor. Ahí está. Regresaron, ahí están. Entonces, ¿cuál es esa clasificación que ya nosotros hemos hecho? Aparte de la que él tenía, algunas hemos clasificado en los amorfinos de amor, de desamor, muchos que hablan sobre naturaleza de animales, amorfinos de chanzas, también contrapuntos, una gran cantidad de amorfinos sobre mujeres, suegras y viudas, ahí también se ve el machismo del Montubio que está presente, y también un apartado sobre amorfinos eróticos, ¿no? Pero fíjense en que aquí, en estos versos iniciales, yo quise poner esto que él dice cuando yo le preguntaba cómo se hace un amorfino, y él lo decía en verso, dice, ¿cómo se hace un amorfino? Eso depende, Señor. Los cantores populares solo piden la ocasión. Tiene una relación con esos versos un poco de Martín Fierro, ¿no? De José Hernández también, el canto popular. Y luego dice cómo se elabora, ¿no? El verso del amorfino se acomoda como quiera. Para mí la cola es pecho y el espinazo cadera. O sea, lo puede poner por donde sea, pero tiene que siempre calzar. El amorfino es esto, ¿no? Tiene que ir la rima, tiene que ir bien acotejadita la rima para que pueda ser tal, ¿no? Para que pueda ser amorfino. De avance, por favor. Aquí los amorfinos para enamorar, vemos varios. No puedo vivir sin verte, ni mirarte sin reírme, mis afanes son quererte, olvidarte es imposible. Y otro, dice, río caudaloso, déjame pasar, que mi amor está dormido, no lo voy a despertar. Esos son versos de amor. Pero regresa antes, hasta el final. Se regresa a una diapositiva anterior, si es que está, si no, pues, antes de esta. No. Bueno, creo que algo pasó. En todo caso, de esa que precisamente nos recuerda el proceso editorial y es una clara alegoría a lo que ha sido todo este paso de lo oral a lo escrito, que también es una transformación, también es una serie de contestación, tal y como lo configuran cada uno de los amorfinos.
Así es, así es. Es importante y yo insisto en la importancia del amor fino y de la memoria de estos amorfineros populares que se tienen en la parroquia Alejo Las Canos y claro, en muchísimas otras parroquias eh, y recintos de la ruralidad montuvia. Pero, ¿cómo hacer para poder tener acceso no solamente a los versos, sino a toda esta cosmogonía que tiene que ver con el vivir, el sentir y el hacer del Montubio? ¿Cómo se puede tener acceso? Yo creo que cómo se puede tener acceso desde otras miradas, ¿no? Desde otros espacios también. Nosotros de repente el espacio ciudad donde nos movemos y si tenemos nuestras raíces montubias, tal vez lo conozcamos y tenemos el afán de difundirlo. En mi caso particular, es mi deseo, mi anhelo, ¿no? Que se, que se conozca, pero ¿cómo tienen acceso quienes no tienen esa relación íntima con lo rural? Entonces, desde ahí la idea es que un libro facilite o haga tránsito por diferentes manos, por diferentes espacios, por universidades, por instituciones educativas, porque creo que desde ahí se puede constituir esa otra mirada, esa cosmovisión de lo montubio que no solamente tiene que pensarse desde lo que vemos o lo que está de alguna manera normado por los medios de comunicación, por la televisión, donde se le ha tratado de la manera más soez, más terrible a toda una cultura, ¿no? Entonces, ahora creo que no solamente con este libro, ya hay un trabajo enorme que están haciendo muchísimos otros folcloristas, como Wilman Ordóñez, personas que en su momento lo hicieron como Justino Cornejo, las tradiciones populares de Jenny Estrada, podrían seguir nombrando, ¿no? Sin embargo, creo que falta mucho para que esta cosmogonía del Montubio, no solamente de su canto, de su verso, de su amor fino, de sus décimas, sean como lo que lo represente, sino también su sentir y su vivir. Entonces, eso es lo que hemos tratado de hacer en este libro, ver ese mundo de cómo las representaciones o manifestaciones de entornos íntimos que tienen que ver con el ser montubio, con la identidad y con los cantos, convergen también en diferentes grupos, en diferentes espacios, que hoy, por ejemplo, es reconocida como una población o como la mayor etnia poblacional del Ecuador, según el último censo del 2010, ¿no? Entonces, esa identidad cultural que está vinculada con el patrimonio inmaterial, con esos saberes ancestrales, es lo que ha procurado este trabajo indagatorio sobre el mundo del Montubio, su recopilación tanto de las rimas, los chigualos, las décimas, los amorfinos, cuanto de la historia que está detrás de estas manifestaciones culturales que conforman un universo absolutamente rico en saberes y tradiciones. Entonces, eso le doy la palabra a las preguntas, a lo que quieran, a lo que quieran agotar. Hay varias preguntas veo Por que supuesto que sí, tenemos una serie de preguntas, dos de ellas ya se contestaron. Tenemos una de Edmundo Aguilar que tiene que ver precisamente con la forma de investigación. Nos consulta sobre la taxonomía del folclore científico, si se ha utilizado esa taxonomía dentro dentro de la investigación. veamos unas tres preguntas para contestar varias. Ok, la siguiente hace una afirmación de que esto no es un tema de rescate, sino que simplemente es una difusión en otra plataforma, determinémoslo en ese contexto. Y además nos hacen una referencia acerca del el chigualo como una ceremonia fúnebre de velación de chicos menores. Además, también nos preguntan sobre cuáles fueron los contrapuntos entre cada uno de los amorfinos que se seleccionaron para esta compilación. Bien,
En cuanto a la primera pregunta, si el trabajo ha sido, me parece, una investigación taxonómica, ¿no? Donde se haya hecho algún ordenamiento. Se hicieron, se hicieron muchísimas clasificaciones, por eso les decía que el trabajo investigativo no ha sido únicamente este libro, ¿no? Han sido documentales, primero se elaboraron, se levantó información, viajamos varias veces o muchísimas ocasiones a la parroquia Alejo Lascano para recoger información, clasificar información, datos, etcétera. Se hicieron documentales, hay 3 documentales colgados en internet que los pueden ver, están en YouTube, libres para todos. Por un lado, por otro lado también se hicieron mesas de trabajo aquí en Guayaquil, donde intervinieron actores y gestores culturales de la costa, se hicieron aquí en Guayaquil. Pero luego el libro es básicamente, y respondo a la siguiente pregunta, no un rescate de nada, sino más bien un registro, una memoria histórica de estos personajes, de sus memorias, valga la redundancia, de lo que ellos conocen, de esa herencia oral que ha sido transmitido a través de sus ancestros, ¿no? Entonces, esto es básicamente un registro histórico. Correcto. Entonces, consulto, porque esta es una pregunta extremadamente pertinente. ¿Cosmogonía o cosmovisión? Bueno, yo estoy más orientada a una cosmogonía, ¿no? Una cosmogonía es un todo, no es una visión particular, no es una cosmovisión de un sector, sino como un mundo completo, el mundo del Montuyo, ese universo que va del río a la loma, que tiene que ver con la forma de sentir, de pensar, de amar, de cultivar del Montuyo, por supuesto. Entonces, para mí es una cosmogonía, puede ser parte de lo que manifestaba una cosmovisión particular, pero creo que es un todo y por eso la idea de que sea este libro lleve ese nombre, ¿no? De la cosmogonía de lo Montubio y que registre una memoria de ese amor fino. Por supuesto. Y acercándonos hacia el final, tenemos el libro Cosmogonía Montuvia. Nos consultan constantemente dónde se va a poder adquirir, a partir de qué momento se va a poder adquirir. Este es un proceso que todavía sigue avanzando, al igual que los amorfinos, tiene esto de la respuesta constante. Le preguntamos a nuestra autora, ¿en qué momento va a decidir, listo, es ahora? Bueno, el libro queremos hacerlo circular, queremos viajar con él. Ya tenemos algunas invitaciones a la Universidad Técnica Particular de Manta y algunas personas que nos han escrito por interno para que siga circulando y la idea es esa, ¿no? Que pueda ser un libro de libre acceso a muchas personas. No pienso que es la panacea de la investigación Montubia, no lo es, de ninguna manera, es un registro, es una memoria que me he visto de alguna manera como Montubia en la obligación de hacerlo porque es parte de mi raíz, parte de mi ancestro y he escrito sobre muchas otras cosas y creo que debía hacer también este libro y que ahora está a la luz, ¿no? Ya lo vamos a poner a través de las plataformas de la editorial lógicamente ya cuando esté en las librerías lo anunciaremos también, porque ahora con el tema de la pandemia es complicado la movilidad, el, 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 digamos, difundirlo o ponerlo en las librerías, pero lo vamos a hacer muy pronto y estará al acceso de todos. Ahí hay una pregunta de Néstor Osorno. Si la lee, por favor, Jeff. Dice, Lisbeth, ¿nos ayudas con ello, por favor, que no te claro que pantalla? sí, claro que sí. Dice, el chigualo, ceremonia fúnebre, velación de chicos menores de 7 u 8 años de edad. Lo vivimos en los pueblos de Esmeraldas y Manabí, y Pijapa y Paján por los años 60. Debemos refrescar lo de las comidas que celebran la muerte en nuestra amada tierra. Insisto, y Pijapa y Paján, del Greñoso. Exquisita manducada de la muerte, estimada Xiomara, tan ontubia y pueblerina como yo. Un abrazo fraterno y poético por el formidable trabajo de investigación y antropología cultural.
Bueno, muchas gracias, Néstor Osorno. Efectivamente, en otras zonas, en algunas zonas del sur de Manabí eran exclusivamente los chihuahuas para el Niño Dios, pero lógicamente para otros sectores, y especialmente en la provincia de Esmeralda, los chihuahuas eran los cantos de despedida a los niños, ¿no? A los niños y a los jóvenes que morían, y ya sabemos que también hay unos registros preciosos del pueblo esmeraldeño y todas esas manifestaciones. Ahora, lo de la gastronomía sería una gran idea poder realizar algún libro, algún momento que tenga que ver también con... Hay libros de gastronomía y literatura, ¿no? Sería súper interesante poder hacer ahí una simbiosis entre ambas cosas, porque ambas creo que son un arte. Y bueno, está el greñoso, por supuesto, pero también hay muchos otros platos de nuestra gastronomía montuvia que eh, eh, el ceviche el ceviche de jipijapa, ¿no? Que también tiene maní, y bueno, el jipijapeño. Hay muchos otros platos que merecerían la pena que se documenten y se tengan en algún texto en algún momento. Que seguramente Disculpen, tenemos trabajaremos. un minuto para culminar. Muy bien, Muchísimas gracias, Xiomara. Gracias. El tiempo absolutamente... muchísimas gracias, Xiomara, muchísimas gracias a todos y todas. Recuerden que la formación y la educación en artes es un derecho. Somos JLA Ediciones y esperemos encontrarnos en una próxima. Bueno, muchas gracias a todos los que se conectaron, especialmente, como decía la gente de la parroquia Alejo Lascano y de sus recintos, a todos los lascanenses. Mi abrazo y pronto estaremos por ahí. Gracias, Jefferson, gracias a la Feria del Libro, gracias, Lisbeth, un abrazo fraterno para todos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias.